Quien habla en tarima de un evento público donde se hablaría de paz convocado por el presidente Gustavo Petro es Jorge Vallejo Alarcón, conocido por las autoridades como alias Vallejo. Dicen los informes de inteligencia que fue cabecilla financiero de la organización criminal La Mesa, que delinque en Bello y Medellín, Antioquia, y en la ciudad de Bogotá. Fue uno de los principales enlaces entre dicho grupo y otras bandas de Medellín asociadas a esa peligrosa organización narcocriminal conocida como La Oficina. Fue capturado en 2018. Tiene 58 años y fue condenado a 14 años de prisión al ser señalado por las autoridades de ser uno de los principales cabecillas delincuenciales del Valle de Aburrá. Actualmente está pagando su condena en cárcel por delitos como concierto para delinquir agravado, luego de extensas audiencias en las que intentó dilatar el proceso. 9 criminales en total aparecieron allí junto a Petro y a otros funcionarios del Estado. Entre ellos, Juan Carlos Mesa, alias Tom, Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23, Walter Jiménez, alias El Tigre, por mencionarles algunos. Detenidos y encarcelados, pero liberados ese día para que asistieran a este acto. Quiero darle la bienvenida a Enrique Gómez Martínez. Fue candidato presidencial y es director del Movimiento de Salvación Nacional. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Dania, buenas tardes, un placer estar con ustedes. A ver, ¿qué mensaje envía el presidente Petro subiendo a la tarima a estos criminales? Es decir, ¿se hace la paz con quienes han sido jefes o cabecillas de bandas que secuestran, que timan, que... ¿no es un poco legitimar la acción de estos personajes? Sin duda, Dania, aquí los procesos de negociación en lo que se denomina iniciativas de paz han estado generalmente restringidos exclusivamente a los grupos subversivos que alegaban para justificar su terrorismo una agenda política. Estas bandas muy peligrosas de Medellín, diría yo que la capital mundial de las oficinas de cobro, es decir, oficinas que venden servicios de sicariato, pues es un desastre para la comunidad de Medellín y de Antioquia, que ha sufrido esta violencia del crimen organizado y obviamente una amenaza implícita a todos los miembros de la oposición, en particular, como lo ha interpretado así, en contra del alcalde de Medellín actual, Federico Gutiérrez, quien en su momento, como anterior alcalde, había combatido ferozmente estas bandas y había logrado precisamente el encarcelamiento y la condena de muchos de estos jefes de sicarios. Aquí no simplemente estamos hablando de personas que ellos mismos asesinan, sino que comandan estructuras sicariales muy poderosas en ese departamento del país. Por otra parte, cuando se ataca desde un acto como este al alcalde Fico Gutiérrez, que además, como usted señala, encarceló en su anterior gestión a estos criminales, y tomando en cuenta lo que hace 16 días vivió Colombia con el senador y precandidato Miguel Uribe, ¿no es por lo menos incoherente? ¿No es exponer al alcalde Gutiérrez a que algo similar pueda y ojalá no sucederle? Yo creo que el riesgo es evidente, Idania, y obviamente que lo sucedido en Bogotá a Miguel Uribe Turbay es resultado de una acción de una oficina de cobro como estas a las que pertenecen Douglas y Pesebre en Medellín y en Itagüí. El formato de ataque con el cual se cometió el atentado contra Miguel Uribe es claramente el propio o el utilizado habitualmente por la mafia y el crimen organizado en Colombia. O sea que el efecto es devastador en una sociedad como la colombiana, que lucha contra el crimen organizado desde hace más de 50 años, pues tener al presidente legitimando a estos cabecillas, insultando nuevamente y acusando al alcalde Federico Gutiérrez delante no solo de una manifestación comprada de seguidores y funcionarios públicos, sino en la sede de gobierno de la alcaldía y la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia. Creo que es
una amenaza explícita, y creo que la vida de estos funcionarios corre peligro, como la vida de todos aquellos que hagan oposición al gobierno de Gustavo Petro en este momento. ¿Qué se busca o qué busca el gobierno o qué busca el presidente con actos de este tipo? Intimidar a los opositores. Estamos a las puertas de lo que hemos visto dramáticamente utilizado en Venezuela con los colectivos chavistas, que son en últimas bandas de crimen organizado, como el Tren de Aragua, que en cualquier escenario salen a ejercer una violencia selectiva, como el caso de lo sufrido por Miguel Uribe Turbay, o una violencia indiscriminada contra todos aquellos que manifiesten en contra del gobierno. Creo que el propósito es claro, y eso se suma, obviamente, al hostigamiento casi que no visto desde hace más de 2 décadas en Colombia, que ha sufrido el departamento del Valle del Cauca, con su capital Cali, con las ciudades a su alrededor, Jamundí, el departamento del Cauca, donde en paralelo, el mismo sábado, donde ocurría este desafuero de legitimación del crimen organizado, 57 soldados profesionales fueron secuestrados por las mafias del cultivo de coca en el Cauca, en el municipio del Plateado. ¿Cómo explica usted o cómo se puede explicar, señor Gómez, que el ministro de la Defensa dijera, lo oí yo misma en una entrevista, que no tenía conocimiento de esto hasta que llegó a la tarima del evento? E intentó explicar que habían otros funcionarios y otros ministros que estaban allí porque era un acto que tenía que ver con la paz. No, el ministro de Defensa no tiene ninguna credibilidad. Es un títere de Gustavo Petro que busca precisamente seguir frenando la acción de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado. Y creo que, Idania, en el contexto amplio, todo el país sabe que se firmó entre la campaña de Gustavo Petro y la mafia colombiana el llamado Pacto de la Picota, que según el mismo hermano del presidente le aportó 1 millón de votos al resultado electoral y garantizó el triunfo de Gustavo Petro. El ministro se hace el pendejo, pero la realidad es que este es un narcogobierno, y que ahora es un gobierno de las bandas de asesinos, que vuelvo y digo, no son cualquier banda. Aquí, cuando usted habla de la mafia en Colombia, está hablando posiblemente de la peor mafia o de crimen organizado del mundo. Estas oficinas asesinan personas en cualquier lugar del mundo y obviamente en cualquier lugar de Colombia. Por eso toda Colombia está sobrecogida de esta careta que se quita el presidente Gustavo Petro y muchos de sus grandes gestores de violencia y gestores a favor de la criminalidad, como la senadora Zuleta, que se enorgullece de buscar beneficios para estas personas condenadas por asesinatos cometidos en conciertos, secuestros y extorsiones. Sí. ¿Qué tenemos por delante, señor Gómez? Es decir, estamos en una precampaña, vamos a elecciones el próximo año en Colombia, tenemos este tipo de actos, 9 criminales sacados de la cárcel para que compartieran con el señor ministro de la Defensa, con el presidente de la República, amenazas a las... ¿Qué nos espera? Más violencia, más intimidación a la oposición, restricción del ejercicio libre del derecho a votar en muchísimos departamentos. Recuerde que la Defensoría del Pueblo de Colombia ha señalado que más de una tercera parte de los municipios de Colombia, cerca de 430 municipios, hoy están sometidas al control de agentes violentos o grupos armados organizados que incluyen la guerrilla, incluyen el Clan del Golfo, el Clan de Sinaloa y otras organizaciones mafiosas. O sea que el proceso electoral en Colombia está en riesgo precisamente por una oleada de violencia que ya está en marcha. Recuerde que hace menos de 10 días hubo 24 atentados en menos de 24 horas en el Cauca y el Valle del Cauca. Esta desgraciadamente es la intención del gobierno, es crear un clima de zozobra y un clima de intimidación para efectos de garantizar su desempeño electoral y el de disminuir el de la oposición. Quiero darle las gracias a Enrique Gómez Martínez, ex candidato presidencial, director del Movimiento de Salvación Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Idania, buenas tardes y gracias por la oportunidad.